Bendito Padre Celestial, es a usted, Señor, Señor Jehová, que damos la gratitud y la alabanza hasta ahora. Que la gloria, la honra, la alabanza en el cielo, en la tierra, en todo el universo sean para nuestro Señor Jesucristo, para el Espíritu Santo y para nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre mío, porque usted nos ha enseñado cómo orar, dirigiéndonos a usted en el nombre de Jesús, incluyendo en nuestras oraciones la gratitud, la alabanza, el perdón y reconociendo la justicia de Cristo. Oh Señor mío, gracias porque ha llegado un sábado que no será un sábado más, será un sábado especial para adorarte, Señor, para agradecerte por todos los beneficios, por todas las bondades. Gracias, Señor, por conservarnos la vida. Gracias por permitirnos doblar las rodillas y orar y agradecer. Gracias, Señor, porque usted ha conservado la fe que nos ha dado en su palabra, en los testimonios. Perdone, Señor, nuestros pecados que seguramente cometemos a diario. Gracias también por el perdón y la justicia de Cristo, que a diario usted renueva sus misericordias para con sus hijos. Señor, en este mundo hay muchas personas que necesitamos aprender. Habemos muchas personas que necesitamos dejar atrás aquellas cosas y sentarnos a los pies de Jesús para aprender. Recibir el reino de los cielos como reciben los niños. Ayúdanos, Señor, a dar a conocer tu palabra, a no hacer alarde de todo lo que sabemos, sino más bien con humildad, Señor, ser enseñados por usted. Padre mío, hasta ahora oro por mis hermanos fieles en cualquier lugar donde estén reunidos y escuchando este tema. Bendígales sus vidas, su hogar, su trabajo, su familia. En esta noche quiero orar especialmente por la señora madre de la hermanita Argenis. Gracias porque le has permitido a ella estar a su lado, visitarle. Señor, te ruego que obres con todo tu poder en ella para que ella pueda entender la voz de su hija, que ella pueda consolarse, que le puedas dar, así sean segundos de lucidez, pero que la hermana tenga la seguridad de que la ha estado escuchando. Igualmente, Señor, ya que usted le ha otorgado la vida y le ha extendido el tiempo de gracia a Steven, le ruego que el Espíritu Santo, Señor, lo convenza de pecado, que le ayude a ver, Señor, su poder al extenderle la vida, Señor, que él pueda apartarse de algún pecado o pecados si los tiene, y que él pueda, Señor, abrazar su misericordia, que él pueda contarle a otros lo que usted ha hecho en su vida, al volverlo, Señor, a la vida con lucidez, que él pueda ser un testimonio vivo para muchos médicos incrédulos, que esos médicos sepan que su pueblo fiel en esta tierra oramos por este joven y que la respuesta suya, que su poder se mostró en la debilidad de este joven. Igualmente, Señor, por cada hermano y amigo que nos escucha, hoy iniciaremos un proceso, Señor. Vamos a aprender lo que en realidad es el mensaje del tercer ángel. Ayúdanos, Señor, a testificar, a entenderlo. En este tiempo es donde necesitamos aprender esta verdad presente. Ayúdanos, Señor, a creerlo, a aceptarlo y a practicarlo. Gracias, Señor. Oramos por todos nuestros hermanos y amigos para que usted los bendiga y nos acompañe en esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados Hola. hermanos, los saludo. Le doy la gloria a Dios y la honra porque en esta noche nos permite Él reunirnos como sus hijos, como su pueblo, ¿cierto? Para poder adorarle.
Mis amados hermanos, hoy lo que vamos a hacer es iniciar este estudio del libro El mensaje del tercer ángel de A.T. Jones. ¿Sí? Es un preciosísimo material, hermanos. Eh, Tiene una buena cantidad de páginas, ¿sí? Cerca de 300 páginas, ¿sí? 297 páginas. Muchas veces, hermanos, hay muchos que se toman aún el título de ser ministerios del mensaje del tercer ángel y no han entendido lo que es el mensaje del tercer ángel. Hay muchos que se atribuyen ser predicadores del mensaje del tercer ángel y no saben lo que es el mensaje del tercer ángel. Y nosotros a veces no nos hemos detenido a pensar que la más terrible amenaza y la advertencia más solemne se encuentra en el mensaje del tercer ángel. La más terrible amenaza para los seres humanos y la mayor advertencia, la advertencia más solemne se encuentra en el mensaje del tercer ángel. Por eso, mis amados hermanos, es necesario que nosotros eh, volvamos a las sendas antiguas, a estudiar realmente y a la manera de nuestros pioneros. Este libro fue escrito por el pionero A.T. Jones cuando era fiel, hasta 1893. En ese año, A.T. Jones presentó este mensaje como un boletín de la Conferencia General. Si yo preguntara a mis hermanos, ¿qué es el mensaje del tercer ángel? ¿O qué es ser del mensaje del tercer ángel? ¿Sí? Seguramente voy a encontrar, ¿cierto? Eh, Seguramente voy a encontrar algunas respuestas muy variadas. Quizás alguien ni siquiera sepa dónde está escrito el mensaje del tercer ángel, o quizás no recuerde. Y obviamente eso nos causa tristeza, ¿verdad? Porque muchas veces las personas ni saben dónde está escrito, ni saben en qué consiste el mensaje del tercer ángel. Por favor, un hermano, estamos grabando, muchos nos van a escuchar, nos van a ver. Por favor, algún hermano voluntario que abra su Biblia y lea el mensaje del tercer ángel. Adelante, Amén. hermanito. Hermana Ángela. Apocalipsis 14:9 dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de la bestia en su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. El 12 también, hermano. El mensaje del tercer ángel incluye hasta el 12. Adelante, hermanito. Aquí. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Muy bien, muchas gracias, hermana Ángela. Entonces, si alguien les preguntara a ustedes, ¿qué es el mensaje del tercer ángel? ¿O qué es ser del mensaje del tercer ángel? No sé si con el tiempo que hemos invertido para la gloria de Dios, estudiando, revisando, predicando el mensaje del tercer ángel, quizás en nuestras propias palabras podamos definir o responder con nuestras propias palabras qué es el mensaje del tercer ángel o qué es ser del mensaje del tercer ángel. Y para eso
Quisiera escuchar a la hermana Ángela, por favor, que nos recuerde o que nos diga en sus propias palabras, que nos responda a la pregunta que acabamos de hacer. Hermanita Ángela, adelante. Bueno, el mensaje del tercer ángel, em, aquí lo dice muy claro, dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿sí? Sabemos que primero está la imagen y luego está la marca de la bestia, ¿cierto? Sí, la marca en su frente o en su mano. La imagen es lo que se está formando ahora y que el protestantismo terminará de formar esa imagen y después vendrá la marca de la bestia. ¿Y qué es la marca de la bestia? Es el domingo obligatorio, hacer guardar el domingo obligatorio. Esa es prácticamente lo que es la marca de la bestia, ¿sí? Y también tiene que ver con adoración, ¿sí? Porque dice, si alguno adora a la bestia, ¿sí? Adorar, adorar en domingo. Los que van a recibir esta marca no es que sea una marca literal en la frente o en la mano, sino que en la frente es sinónimo de, digamos, de aceptación, de adoración, de aceptar a ese día espurio, ¿sí? El domingo como marca de la bestia. Cuando se convierta en obligatorio, es cuando ya se va a convertir en la marca de la bestia. Y en la mano es porque el cese de hacer trabajos en domingo, porque supuestamente pues es pecado, va a ser un momento en que nadie va a trabajar en domingo, entonces será pecado trabajar en domingo, como les van a hacer creer, que no puede nadie trabajar ese día. Entonces el cese de trabajo con la mano derecha es con que más trabaja uno, con la mano que más se hace obra, se trabaja. Entonces, en este aspecto es que se recibe esa marca y adorar, y adoran los que adoran a la bestia, los que reciben su marca, o sea, los que reciben este falso día de reposo y lo guardan, lo van a guardar también. Entonces, aquí en el verso 10 hace la advertencia. Él también beberá del vino de la ira de Dios, y esto se está refiriendo a las 7 postreras plagas, porque en Apocalipsis 15 habla sobre eso. Y, y en Apocalipsis 16, en la primera plaga, se está hablando de que va a llegar una úlcera maligna para todos los que tengan. Por ejemplo, permíteme, hermano, leer. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Por eso aquí, en el verso 10 de Apocalipsis 14, se habla de la ira de Dios, ¿cierto? Y dice, y él también beberá del vino de la ira de Dios. Entonces está de acuerdo con Apocalipsis 16:1. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. Gracias, hermano Carlos. A usted, hermana, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere complementar o aportar alguna idea adicional, por favor, a la pregunta que hicimos? ¿Qué es el mensaje del tercer ángel o qué es ser del mensaje del tercer ángel? Hermano Carlos, ¿me escucha? Hermano Luis, hermano Guadalupe, el Señor lo bendiga. Adelante, hermano. Feliz sábado. Sí, nada más para agregar un poquito a lo que la hermana Ángela comentó, agregarle un adjetivo, que es una advertencia para todo aquel, ¿verdad? Una advertencia que nos da el Señor de no aceptar esa marca o esa imagen. La otra cosa que quiero agregar también es que el hecho de recibir, como hoy en día los gobiernos están dando esos apoyos a la mayor parte de la gente, inclusive hasta los niños. Es una manera de extender la mano al gobierno, al papado, porque ese dinero viene de él, no viene de los impuestos, no viene de lo que muchos pensamos, ¿verdad? Viene del Vaticano, hermano. Entonces, nada más es eso, mi hermano, para agregarle a lo que la hermana Ángela comentó.
Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos, quiere complementar o decir algo que no se haya mencionado? Hermano Carlos, Hermano Jairo, adelante. Feliz sábado. sí, hermano, el- en el mensaje del tercer ángel también está la reforma pro salud, ¿no? Dice que es el brazo derecho del mensaje del mensaje del tercer ángel, ¿no? Entonces, si nosotros pertenecemos al mensaje del tercer ángel, por ende debemos ser vegetarianos, ¿no? Porque, si, como dice el hermano, muchos dicen que son del mensaje del tercer ángel, pero de pronto siguen con el permiso estos días que hablaba con un corporativo, me decía que él comía la comida que se habla del Levíticos 11, ¿no? Entonces, que había dejado la carne, pero él todavía comía pollito y comía pescado. Entonces, cuando le dije que, pues eso, pollo, pescado siempre es carne, ¿no? Y bueno, al último se enfureció, como dice mi hermano, que se le rechinan los dientes y se enfureció y me dijo que dónde encontraba yo en la Biblia que dijera que uno no puede comer pollo ni carne, ¿no? Entonces le dije, hermano, en la Biblia tampoco encuentra usted que no puede tomar trago, que no puede fumar cigarrillo, pero sin embargo todo eso es prohibido, porque somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Le dije, Muy bien, además usted cuando hermano. vaya al cielo, y le dije, además cuando usted vaya al cielo, allí en el texto dice que no habrá llanto, ni muerte, ni dolor. Entonces, ¿usted cómo va a hacer para comerse un pollito si ya no puede matar el pollo porque ya no va a haber muerte, ¿no? Bueno, el Así hombre por es. todos lados, al último se puso huevo bravo y dijo que era que nosotros no éramos mainos criticones, que... Bueno, eso ¿sabe cómo me ponen ellos cuando no tienen? Dice un dicho que el que no tiene elementos de razón acude a la agresión, ¿no? Entonces eso es lo que este señor hizo, acudir a la agresión. Entonces, bueno, lo que yo decía era que ese mensaje de la reforma por salud está ligado al mensaje del tercer ángel, ¿no? Entonces no podemos dejar una cosa sin la otra. Eso es lo que iba Hermano, a opinar, hermano hermano. Jairo, muchas gracias por ese valioso aporte. Usted le ha añadido a lo que han dicho nuestros hermanos. Primero, que el mensaje del tercer ángel, como dijo nuestro hermano Guadalupe, es una solemne advertencia al mundo. El mensaje es una solemne advertencia que contiene la más terrible amenaza que hace Dios a los que reciben la marca de la bestia, a los que adoran a la imagen de la bestia. Entonces, debe ser algo fatal, algo drástico que trae la ira de Dios, que el Señor, antes de emitir esos juicios de la ira, primero advierte, ¿sí? Entonces, estamos haciendo una especie de sondeo donde los hermanos son escuchados para dar testimonio del mensaje del tercer ángel. Es una solemne advertencia que trae una terrible amenaza, ¿sí? Para los impenitentes, ¿sí? Para los que no, han escuchado la verdad y desobedecen. Bueno, eh, trae de la mano la reforma pro salud, porque la reforma pro salud le va a permitir que la mente humana tenga discernimiento para poder entender qué es la bestia, qué o quién es la bestia, cuál es su imagen, cuáles son sus características, cuál es su marca, cómo se adora la bestia, ¿sí? Todo eso necesita discernimiento. Necesitamos, hermanos, desaprender lo pasado y aprender la verdad. Desaprender el error y aprender la verdad. Entonces, todo esto conduce, hermanos, a detenerse y analizar y escoger a quién voy a adorar. Si voy a adorar al verdadero Dios, ¿sí? O voy a adorar a Satanás, porque el que adora a la bestia y a su imagen, adora a Satanás.
adoraron al dragón, dice, y los que adoraron a la bestia. Y noten, es algo terrible porque la palabra de Dios nos dice que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y maravillarse en pos de la bestia, ¿qué implica? Adorar a la bestia y adorar su imagen. No puede haber, no puede maravillarse la gente ante la bestia sin adorarla. Si se maravillan es porque la están adorando. Y esa terrible amenaza, hermanos, trae consigo la ira de Dios vaciada sin mezcla de misericordia. Y trae también, por un lado, además, para ese pueblo impenitente que recibe la marca de la bestia, en contraposición a ese pueblo desobediente, está allí en el mensaje del tercer ángel resaltado quiénes somos el verdadero pueblo de Dios, quiénes somos los santos del Altísimo, los que guardamos sus mandamientos y, dice la palabra, tienen el testimonio de Jesucristo, que de acuerdo a la misma palabra de Dios en Apocalipsis 19 y en Apocalipsis 22, es el espíritu que inspira a los profetas a aceptar el don de profecía en la iglesia remanente. Entonces, necesitamos revisar, y yo estoy seguro, hermanos, que el hermano A.T. Jones, cuando era fiel, no se equivocó al escribir este libro, ¿sí? Que bien vale la pena leerlo. Nos vamos a llevar muchas sorpresas al estudiarlo. Y vamos a empezar por lo más sencillo, hermanos. Porque muchas personas, cuando escuchan el mensaje del tercer ángel, no tienen idea, hermanos, qué es el tercer ángel, de dónde surge esa frase, tercer ángel. Quiere decir que hay un primero, que hay un segundo, y si hay un tercero, posiblemente va a haber un cuarto, ¿sí? Implícitamente, si hay un tercero, puede haber un cuarto. ¿Y qué implica todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué es que la sierva del Señor dice que la más terrible amenaza está contenida en esta solemne advertencia? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. ¿Sí? Y también dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, amados hermanos, lo vamos a tratar de hacer de la manera más sencilla el estudio, de tal manera que los hermanos puedan tomar amor por el escrito está, no por las palabras, porque hoy en día, hermanos, hoy en día hay muchos charlatanes del tercer ángel, muchísimos, que dicen ser del mensaje del tercer ángel, pero no son sino sinagoga de Satanás. Y el diablo los utiliza para torcer el mensaje del tercer ángel, para rechazar el mensaje del tercer ángel. Bueno, y si hacemos la pregunta, ¿quiénes serán la sinagoga de Satanás en el mensaje del tercer ángel? ¿Quiénes podrán calificar aquí? ¿Quiénes son aquellos que dicen ser y no lo son? Como los fariseos de Mateo 23. ¿Quiénes son aquellos que dicen y no hacen? ¿Cómo podríamos calificar a los charlatanes del tercer ángel? ¿O cómo podríamos identificar a la sinagoga de Satanás del tercer ángel? Bueno, todos aquellos que tuercen el mensaje del tercer ángel están perteneciendo a la sinagoga de Satanás del tercer ángel. ¿Sí? ¿Quiénes califican aquí? Aquellos como Ted Wilson y sus pastores, sus teólogos adventistas, que niegan la verdadera identidad de la bestia, enemigos del mensaje del tercer ángel. Aquellos que niegan la verdadera identidad del 666, como los adventistas de Ted Wilson, que dicen que ahora ya no saben
realmente a quién se le aplica el 666. Aquellos que identifican a la bestia con personas, con humanos, con personas. Cuando en la palabra de Dios una bestia está denotando un poder, un reino, no una persona. Hay una persona que es representante del sistema de la bestia, sí. A esa persona se le llama el obispo de Roma. Inclusive también se le da el título del representante de Satanás en la tierra. Hay enemigos del mensaje del tercer ángel. En este grupo también calzan aquellos que están negando que se haya formado la imagen de la bestia y que la ley dominical, la marca de la bestia, esté a punto de ir a todo Estados Unidos y a todo el mundo. En ese grupo de enemigos del mensaje del tercer ángel están aquellos que aseguran que en el Congreso de Estados Unidos no hay ni siquiera proyecto, o en el Senado, ni siquiera proyecto de una ley dominical. Enemigos del mensaje del tercer ángel son aquellos que están poniendo fecha para que salga la ley dominical y que están poniendo duración de ciertos meses para que una vez decretada la ley dominical, termine la ley dominical. Enemigos del mensaje del tercer ángel, que tuercen la verdad. Y aquí calzan muchos que niegan la realidad del mensaje del tercer ángel, identificando a la bestia con otras personas, con otros sistemas, posponiendo las fechas, perdón, colocando fechas para la ley dominical, confundiendo a las personas y dándole vino de Babilonia a las personas para embrutecerlas, de tal manera que cuando venga la crisis de la ley dominical, como la estamos empezando a vivir, no nos encuentre preparados para el tiempo de prueba. Entonces, el mensaje del tercer ángel tiene enemigos, hermanos. ¿Sí? Tiene enemigos. Aquellos que dicen que la ley dominical... miren, escuché hace poco a unos dos predicadores adventistas que yo los estuve aquí presentando, que fueron tan atrevidos de decir que van a salir dos decretos. Uno que va a prohibir trabajar el sábado. Perdón, un decreto que va a obligar a trabajar en sábado. Y otro decreto diferente que va a obligar a descansar el domingo. Imagínense ustedes el absurdo de estas personas. Enseñar que van a haber dos decretos. Uno que va a obligar a trabajar el sábado, el séptimo día de la semana. Y otro decreto diferente que va a obligar a las personas a descansar el domingo. Cuando el decreto de la ley dominical es uno solo. Y ese solo decreto va a hacer las dos cosas. Obligar a trabajar el séptimo día y hacer obligatorio el descanso y la adoración en domingo. Y son teólogos, enemigos del mensaje del tercer ángel. ¿Sí? Aquellos enemigos del mensaje del tercer ángel también son aquellos que nos llaman a nosotros, los predicadores del mensaje del tercer ángel, nos llaman alarmistas, extremistas, fanáticos, alborotadores, amarillistas, y que llevan a la gente a cruzarse de brazos y no hacer nada, y a confiar en que ese tiempo de la ley dominical de la marca de la bestia está muy lejano. Son enemigos del mensaje del tercer ángel. Por eso A.T. Jones escribió este libro, y noten ustedes, hermanos, este libro está dividido, ¿cierto?, en algunos capítulos que sencillamente él le puso
el mensaje del tercer ángel número 1, el número 2, el número 3, y así sucesivamente hasta el número 24. Entonces, él dividió, hermanos, él dividió el mensaje del tercer ángel en 24 capítulos. Y en esos 24 capítulos expuso un panorama general muy detallado sobre el mensaje del tercer ángel. Entonces vale la pena leerlo. ¿Cuánto vamos a aprender de este mensaje? De leer este libro, muchísimo, hermanos. Y nos vamos a dar cuenta que quizás con el respeto que ustedes se merecen, nosotros, me incluyo, quizás no sabíamos ni una mínima parte de lo que es realmente el mensaje del tercer ángel. Así que les voy a invitar, y yo mismo me he puesto el desafío para que con humildad y con mucha paciencia, nosotros podamos ir al escrito está, ¿verdad? Y poder, ahora sí, leer y empezar a aprender correctamente el mensaje del tercer ángel. Todo este tiempo que hemos pasado no ha sido perdido, hermanos. Hemos preparado el terreno para poder aceptar lo que es realmente el mensaje del tercer ángel. Y muchas personas se van a ver beneficiadas. Y de hecho les decimos que si hay alguien que aún no tiene, acá en Colombia, que no tiene el libro en físico, por favor, no es más que nos hagan saber y lo enviamos en físico, porque estamos aquí en el país y las distancias, digamos, son asequibles. En otros países, sencillamente nos piden el PDF y allá lo imprimen. Bueno, entonces, hermanos, vamos a iniciar, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda, ¿verdad? Para poder estudiar este mensaje. ¿Sí? El mensaje del tercer ángel. Vamos a estudiar el primer capítulo. Este mensaje dice que fue impreso en el boletín diario de la Conferencia General el 27 de enero de 1893, en las páginas de la 5 a la 12. Y entonces vamos a ir por partes, ¿verdad? Leyendo parte por parte y vamos a ir primero analizando lo que el hermano A.T. Jones nos va a escribir. Al iniciar nuestro estudio, creo que será bueno dedicar esta obra a considerar el motivo por el que nos hemos reunido y la manera en que podemos resultar beneficiados. A ver, hermanos, ¿cuál era el contexto en el cual en 1893 estaba viviendo A.T. Jones? Si la hermana Argenis puede activar el micrófono, le agradecería, o quizás algún otro hermano. ¿Qué estaba pasando en 1893? ¿Qué había pasado ahí esos años cercanos a 1893? Que llevan a A.T. Jones motivado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Iluminado por el Espíritu Santo, a escribir este libro. ¿Cómo podemos relacionar el, el mensaje del tercer ángel de 1893, la motivación que llevó a T. Jones con algo que había o que estaba pasando? ¿Alguien puede opinar, por favor? Sí, hermano. Todo con, bueno, nos podemos devolver 5 años atrás, el tema de la justificación por la fe, justicia de Cristo y también que estaba relacionado con la naturaleza caída de Cristo. Y ya pues para ese entonces la iglesia se había arrepentido y había aceptado el tema de la justificación por la fe, porque cuando llegó en 1888 por Waggoner y John, no fue aceptado por muchos teólogos. Hubo una gran cantidad que no aceptaron y otros que sí, obviamente la profeta del Señor los apoyó con este tema tan maravilloso. Hermana Ángela, muy bien, muchas gracias. Bueno, el mensaje de la justificación por la fe de 1888 fue algo importantísimo, ¿verdad?
4 años después, 4 o 5 años después, 1893, A.T. Jones se motiva a escribir el libro. Pero hay algo más de Hermano, peso. sí, sí, hermano. Ya lo recordé, la ley dominical, o sea, el decreto dominical en ese mismo año, 1888, que fue ese decreto dominical y entonces ya el pastor Atellón es motivado para escribir este artículo, este libro, en vista de todo lo que se había presentado y que estaba muy reciente ese evento. Muy Y bien, que muchas él gracias. también, pues, él fue al Senado a enfrentar al Senado de los Estados Unidos. Gracias. Precisamente, hermanos, Dios le permite a A.T. Jones vivir una época donde hay crisis de ley dominical, donde hay ley dominical por decreto y hay encarcelamientos y hay pérdida de propiedades y hay muertes, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos el tema sobre el decreto que ya ha salido en parte, donde la sierva del Señor da testimonio de que ese decreto dominical nacional en Estados Unidos ya había sido aprobado en algunos estados que dieron origen a las leyes azules hasta ahora que existen. Bueno, A.T. Jones está pasado por una experiencia donde él fue usado por el Señor para ir ante el Senado a hacer defensa del verdadero sábado, ¿cierto? Y a oponerse a la aprobación de esa ley dominical. Y bueno, el Señor lo utilizó de manera que esa ley no fue aprobada a nivel nacional, fue aprobada en algunos estados, porque allá los estados son independientes, y ahí en el estado donde estaba A.T. Jones, pues él se opuso a eso. Pero en otros estados se aprobó. Pero el objetivo era imponerla en cada estado para que se vuelva universal, nacional y luego universal. Entonces, ese es el contexto, ¿verdad? Han pasado 5 años desde 1888 y entonces Dios le pone en la mente a A.T. Jones escribir este libro en base a esa experiencia que él vivió, que él miró, y la hermana White también, y escribió, y la hermana White tiene muchas citas sobre la ley dominical de su momento y de la ley dominical de nuestro tiempo también. Entonces dice, al iniciar nuestro estudio, creo que será bueno dedicar esta hora a considerar el motivo por el que nos hemos reunido y la manera en que podemos resultar beneficiados. Sí, hermanos, vamos a resultar muy beneficiados, porque vamos a estudiar el verdadero mensaje del tercer año por un hombre de Dios que hasta ese momento, hasta esos años, era fiel y que el Señor le permitió pasar por la experiencia de la ley dominical. Supongo que la expectativa general es oír cosas en las que nunca antes se había pensado y no solo oírlas, sino aprenderlas. Ustedes me van a confirmar si está bien la pantalla, ¿verdad? En el momento en que hay algún cambio, me informan, por favor. Es relativamente fácil oír cosas en las que nunca antes había pensado, pero no siempre es fácil aprender de lo que oímos. De hecho, lo que realmente esperamos es que el Señor nos dé nuevas revelaciones de sí mismo, de su palabra y de sus caminos. Eso es lo que yo espero. Entonces, hermanos amados, la senda del cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento, ¿cierto? Hasta que el día esclarece y el sol, el lucero de la mañana sale, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido algo del mensaje del tercer año, pero en ese proceso el Señor ahora nos permite leer este libro y aprender algo más y crecer en ese conocimiento. Al menos eso es lo que A.T. Jones esperaba en su momento cuando escribió este libro y lo que este servidor espera, y así espero de mí mismo, ¿cierto? Que el Señor nos dé nuevas revelaciones de sí mismo, de su palabra y de sus caminos, especialmente de este mensaje del tercer ángel. Bueno, y alguien preguntaba, bueno, ¿y qué tiene de importancia estudiar ahora el mensaje del tercer ángel? ¿Por qué es importante ahora, en este tiempo, estudiar, profundizar y ampliar y escudriñar el mensaje del tercer ángel? Bueno, sencillamente, hermanos, porque
Estamos a las puertas de la ley dominical, del decreto nacional en Estados Unidos. Estamos a las puertas. Estamos viviendo ya la crisis de la ley dominical, no la crisis del cambio climático, que es una falsa crisis. Es la crisis de la ley dominical, la crisis real, que el pretexto del cambio climático ha sido traído a todas las naciones y todo el mundo ha abrazado Laudato Si y todo el mundo se ha hermanado para adorar al sol y adorar la madre tierra, y el panteísmo ahora tiene más valor, la salvación del planeta que la salvación de las almas, ¿sí? Es precisamente por eso que ahora nosotros necesitamos primeramente entender bien el mensaje del tercer ángel, que es una solemne advertencia y una terrible amenaza para los habitantes de este mundo, para que no adoren a la bestia ni a su imagen, ni reciban su marca en su mano o en su frente. Recuerden, hermanos, que este mensaje del tercer ángel lo estamos presentando, está siendo presentado por el pueblo fiel de Dios, por el verdadero remanente de Dios, no por una iglesia adventista unida a los enemigos del mensaje del tercer ángel. No, es imposible, hermanos, es imposible aceptar que el verdadero mensaje del tercer ángel va a ser predicado por una denominación adventista corporativa del Estado que está unida a Roma, unida al sistema papal. El mensaje del tercer ángel es una advertencia para no adorar al sistema papal, para no aguardar el domingo ni aceptarlo como día de adoración al hijo del papado. Es imposible, no esperemos que la iglesia adventista pueda alzar o enarbolar la bandera del mensaje del tercer ángel. Eso nunca va a pasar, nunca va a pasar. Una iglesia adventista en apostasía nunca podrá predicar y enseñar el verdadero mensaje del tercer ángel. No esperemos eso. Si acaso lo mencionan, es un mensaje diluido, tergiversado y rechazado, porque realmente, hermanos, ese mensaje del tercer ángel es muy bien presentado en el libro El conflicto de los siglos. Y de hecho, hermanos, hemos decidido, con la ayuda de Dios, vamos a editar un folleto, hermanos, un fascículo donde van a ir condensados algunos capítulos del conflicto de los siglos, empezando por el capítulo Una era de tinieblas espirituales, la fe de los mártires. De ahí vamos a pasar al capítulo 26, los Estados Unidos en la profecía. De ahí vamos a pasar al capítulo 36, la libertad de conciencia amenazada, el conflicto inminente y el tiempo de angustia. Esos 7 capítulos, hermanos, van a ir condensados en un fascículo que vamos a elaborar, que vamos a imprimir, porque quizás muchas personas necesitan leer esas verdades tan importantes, ¿no es cierto? Y quizás no porque estemos mutilando el conflicto de los siglos, no, sino porque también la sierva del Señor nos aconseja reproducir partes de la Biblia o de los testimonios para poderle presentar a la gente. Entonces, allí vamos a incluir esos capítulos de la libertad de conciencia amenazada, el conflicto inminente, el mensaje final de Dios, el tiempo de angustia. Quizás estaremos incluyendo el mensaje también del santuario allí. Son capítulos muy importantes que los podemos entregar inicialmente en un primer fascículo. Luego estaremos imprimiendo con la ayuda de Dios la historia de los reformadores, de los verdaderos protestantes, y eso nos va a ir quizás ayudando, hermanos, a ser amigos, a esparcir el mensaje del tercer ángel. Este texto dice el hermano A.T. Jones, ¿cierto? Es aquí en esta primera parte, ¿cierto? Voy a leer acá, ¿sí? Aquí, hasta aquí.
Este texto contiene un buen consejo para todos nosotros. ¿Cuál es el texto? El texto de Marcos 10:15. ¿Qué dice? De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hay muchos que necesitan recibir el reino de los cielos, el reino de Dios, como lo reciben los niños, con esa inocencia, con esa humildad, creyéndolo, ¿sí? Pero hay otros eruditos, filósofos, que son demasiado sabios para aceptar el mensaje del tercer ángel y profesando hacerse sabios se han hecho necios. Prefieren creerle a la falsa ciencia, prefieren creerle a los teólogos provenientes de las universidades jesuitas con diferentes interpretaciones que entre ellos mismos chocan, que creerle al espíritu de profecía y a la palabra de Dios. Así es como venimos a aprender acerca del reino de Dios, a recibir las cosas de ese reino, cosas nuevas y antiguas, cosas antiguas en una nueva luz y cosas nuevas en una nueva luz. Quien no las reciba como un niño no entrará en ese reino, no las podrá obtener. Así nuestra actitud al venir aquí es la de sentarnos a los pies de Cristo para aprender del verdadero Cristo, ¿verdad? Verlo como a nuestro instructor y esperar recibir de él lo que tiene que decirnos. Recuerden que el mensaje del tercer ángel está contenido en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, ¿verdad? Y ese mensaje del tercer ángel que está contenido en Apocalipsis, en el capítulo 14, que forma parte del mensaje de los tres ángeles, que están escritos a partir del versículo 6, el mensaje del tercer ángel específicamente a partir del versículo 9. Ese libro de Apocalipsis es la revelación del verdadero Cristo. Entonces, al estudiar el mensaje del tercer ángel, bueno, estamos estudiando la revelación del verdadero Cristo. Bueno, entonces sentarnos a los pies de Cristo, pero del verdadero Cristo, verlo como nuestro instructor, nuestro maestro, nuestro pastor, sí, Él, y esperar recibir de Él lo que tiene que decirnos con la actitud de un niñito. Por eso, hermanos, el reino de los cielos, dijo el Señor Jesús, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El texto citado no es el único que nos habla acerca de los que recibirán el reino de Dios. En Mateo está expresado, en Mateo 18 del 1 al 3, está expresado de forma que cubra todo el tiempo desde que recibimos por vez primera el reino de Dios. Dice, en aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18 del 1 al 3. Hermanos, hoy en día los pastores de la denominación y de todas las denominaciones son tan sabios que no leen ni las escrituras ni los testimonios. Y han entrado en especulaciones acerca de la bestia, de la marca de la bestia, de la imagen de la bestia, y el diablo los ha utilizado para torcer este mensaje del tercer ángel. Si alguien cree que el primer texto se aplica a cualquiera que recibe el reino de Dios por vez primera y admite que solo puede recibir la verdad tal como lo hace un niño, confesando que no conoce nada por él mismo y que no puede por sí mismo llegar a ese conocimiento, el segundo versículo le demostrará que el asunto va más allá que eso, que sigue siendo cierto incluso, dice, que sigue siendo cierto incluso después que hemos recibido el reino de Dios. A fin de convertirnos, hemos de hacernos como niñitos y recibir el reino de Dios como tales, confesando que no conocemos nada por nosotros mismos, ni hay sabiduría en nosotros. El mundo de hoy está lleno de sabios, hermanos, que hacen alarde de ser sabios, estudiosos, teólogos, pioneros. Bueno, está lleno de sabios, eruditos, entre comillas,
que no toman la posición de un niñito para aprender de verdad lo que es el verdadero reino de los cielos. No es nuestra propia sabiduría la que nos lo puede aclarar ni abrir el camino por el que lleguemos a comprenderlo tal cual es. Debemos abandonar toda nuestra sabiduría a fin de que lleguemos a comprender, a fin de obtener ese conocimiento. Hermanos, el primer paso para entender realmente qué es el mensaje del tercer ángel es abandonar nuestra propia sabiduría, quitarnos de la mente todas aquellas ideas preconcebidas que tenemos acerca del mensaje del tercer ángel y decirle al Señor que queremos ser enseñados como es enseñado un niño. Despojarnos, hermanos, de toda sabiduría humana, ¿sí? Para no entrar en especulaciones ni poner barreras al verdadero mensaje del tercer ángel. Debemos abandonar toda nuestra sabiduría a fin de obtener ese conocimiento y al convertirnos hemos de llegar a ser como niñitos. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces la pregunta que hace el hermano, ¿cuál es el tipo de niño que se menciona? Un niño pequeño. Los niños menores no suelen sentirse orgullosos de sus propias opiniones. Los más mayores no tienen tanta facilidad para aprender. La ilustración provee un modelo y ejemplo de cómo debemos abordar la palabra de Dios a fin de aprender. Y el mensaje del tercer ángel no es la excepción. Hay otro versículo que nos enseña lo mismo, pero quizá aún con mayor fuerza. Dice 1 Corintios 8:2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. A ver, hermanos, aquí queremos sí meditar en este versículo. A ver, detenernos a pensar en este versículo. Si alguno cree o se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Y es un texto bíblico que está ahí en 1 Corintios 8:2. Entonces nosotros, hermanos, ahora vamos a tomar una actitud diferente. No sabemos realmente la amplitud del mensaje del tercer ángel. Y entonces queremos sentarnos a los pies de Cristo, que usó al hermano A.T. Jones cuando era fiel, para aprender lo que es realmente el mensaje del tercer ángel. ¿A cuánto se aplica? Dice, a cada alguno. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debería saberlo. A todos los que estamos aquí. Y se incluye él, ¿no? Es posible que se esté refiriendo a todos y cada uno de los aquí reunidos. Así es, dice el mismo A.T. Jones. ¿Cuánto es necesario que alguien imagine saber para que se le pueda aplicar? ¿Es suficiente con algo? Se aplica, por lo tanto, a cualquier grado y categoría de conocimiento. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saber. Ciertamente, bueno, gloria a Dios por los que hemos aprendido donde está escrito el mensaje del tercer ángel, que dice, quizás lo hemos aprendido de memoria, que implica, gloria a Dios, ¿verdad? Pero vamos a sentarnos con humildad, hermanos, a leer y aprender, bueno. Entonces dice, veis que el texto se aplica a todos y a todo lo que sea posible saber. Si alguno de nosotros piensa que sabe algo, ¿cuánto sabe? No sabe nada, de la forma en que debería saberlo. Hermanos, con esto el hermano Atellón se está preparando la mente de sus lectores para quitarse toda barrera, toda altivez de espíritu, toda autosuficiencia, ¿verdad? Y ponernos en el sitio donde debemos estar, a los pies de Cristo como niñitos deseando aprender. ¿Estáis dispuestos a admitir que es así? Dice el hermano, ¿estáis dispuestos a admitir que es así? Bueno, entonces dice, haced vuestro el pensamiento. Si vinisteis aquí pensando que sabíais algo, pensad que no lo sabéis de la forma en que debéis saberlo. ¿Vendremos al estudio con esa mentalidad? Acudiremos todos mañana, pasado mañana y cada día que vengamos con el convencimiento de que no sabemos nada de la forma en que deberíamos saberlo.
En nada cambia si se trata del pastor más veterano entre nosotros. Debe venir aceptando que no sabe nada de la forma en que debería saberlo. Bueno, aquí A.T. Jones nos está dando una buena lección a nosotros en esta noche. Nosotros no sabemos nada como deberíamos saberlo en cuanto al mensaje del tercer ángel. No sabemos todavía todo lo que deberíamos saber. Entonces podría decir, enséñame. Enséñame. Bueno, si yo tomo esa actitud, puedo decir, bueno, enséñame. Así es como aprenderemos. Todo el que venga a esta casa con esa actitud aprenderá algo en cada reunión, y esto también incluye al pastor más veterano entre nosotros. Él aprenderá aún más que el resto de nosotros si se sienta con esa mentalidad. Ahora, ¿por cuánto tiempo se aplica el texto? ¿Por cuánto tiempo seguirá siendo verdad lo que afirma? 1893, ahora 2024, hermanos. Ya casi 131 años. Se sigue aplicando el texto. Entonces, ¿superaremos en estas reuniones ministeriales el periodo de vigencia del texto? De ninguna manera. Queda establecido para todas las asambleas, por si hubiéramos pensado que sabíamos algo. A ver, voy a hacer una pregunta aquí, hermanos, para que nos demos cuenta hasta cuándo tendrá vigencia esta idea y hasta cuándo tendremos que aprender acerca del mensaje del tercer ángel. Voy a hacer una pregunta, hermanos, para que nos respondan, por favor. ¿Cuándo empezó a predicarse el mensaje del tercer ángel? ¿Y cuándo terminará? ¿Quién va a responder, hermanos? El mensaje del tercer ángel se predicó ya pues cerca de los años, si no me equivoco, los años 1844, y nunca terminaremos de comprenderlo, porque siempre allá en la eternidad, vamos a tener que aprender algo más. Entonces, pues, bueno, obviamente se va, obviamente, a caducar cuando ya ocurra todo esto, lo de las plagas y todo el mundo reciba, bueno, los que recibieron la marca de la bestia, pues reciban este castigo de las 7 plagas, las 7 postreras plagas. Pero si hablamos en general de la Biblia, pues obviamente nunca vamos a poder, o sea, terminar de comprender las Sagradas Escrituras. Siempre vamos a Bueno, estar aprendiendo y aumentando el conocimiento. gracias, hermana Ángela. Bueno, la pregunta es puntual. La pregunta es puntual y es acerca del mensaje del tercer ángel. ¿Cuándo se empezó a predicar el mensaje del tercer ángel y cuándo terminará? Bueno, Al la final hermana Ángela nos Bueno, dijo, final hermano del cierre de Guadalupe, gracia. hermano Guadalupe. a ver, hermano, yo creo que tu término Bueno, será hasta el cierre de la gracia, hermano. bueno, muy bien. Una vez que Gracias, hermano toque la hermano. gracia, hasta ahí. Bueno, realmente, hermano Guadalupe, la respuesta está correcta, solamente que le vamos a quitar ese yo creo que, ¿cierto? No, está escrito, hermanos, en los testimonios, que el mensaje del tercer ángel se empezó a predicar, como dijo la hermana Ángela, en 1844. Ahí empezó el mensaje del tercer ángel a predicarse. Y que ese mensaje del tercer ángel se va a unir, ¿cierto? Una vez salga el decreto dominical, se va a unir con el mensaje de Apocalipsis 18 y se va a convertir en el fuerte pregón que va a terminar con el cierre de la gracia, como usted lo acaba de decir. Entonces el mensaje del tercer ángel tiene un inicio y tiene un inicio y tiene un fin como tal. ¿Saben por qué? Terminará con el cierre de la gracia, porque una vez se cierre la gracia, nosotros ya no vamos a predicar el mensaje del tercer ángel, ni ningún mensaje. No valdrá la pena, ya no habrán conversiones. El cierre de la gracia dirá: el que es justo seguirá siendo justo y el que es impío seguirá siendo impío. No habrá para qué predicar. ¿Sí?
Como dicen algunos engañadores futuristas, se volverá a predicar el mensaje del tercer ángel una vez se cierre, una vez se cierre la gracia. ¿Para qué? ¿Para qué si ya se cerró la gracia? El mensaje del tercer ángel llegará a su fin juntamente con el mensaje del primero y segundo ángel y del ángel de Apocalipsis 18 al cierre de la gracia. Entonces terminará el sellamiento, terminará el mensaje del tercer ángel, terminará el zarandeo, se cerrará la gracia y el mundo entero, hermanos, quedará dividido solamente en dos pueblos, los fieles de Dios, que serán los 144,000 literales, y los impíos que que han recibido la marca de la bestia y por lo tanto se disponen a recibir las plagas. Así que, hermanos, entonces queda establecido para todas las asambleas por si hubiéramos pensado que sabíamos algo. Voy a seguir, hermanos. Gracias a los hermanos que opinaron. Hay ciertas cosas que creíamos saber bastante bien. Si tal fuera el caso, olvidadlo. Por favor, hermanos, olvidémonos de todo aquello que creemos que sabíamos muy bien. Si lo sabemos o si lo hemos podido explicar, gloria a Dios, porque hemos sido útiles a otras personas, ¿verdad? A mí me da mucha satisfacción y me lleno de gozo y le doy la gloria a Dios. Es un motivo de alabanza. Cada vez que un hermano me escribe y me dice, hermano Carlos, voy a explicar, me dice un hermano en esta semana, me voy a reunir con un pastor de la corporación y vamos a tratar unos temas y quiero presentarle unas evidencias, hermano Carlos, compártame ciertos PDFs que hablen de estos temas. Me da mucha alegría, hermanos, a mí eso, porque para eso vivimos, para eso estamos, para poder ayudar a otros hermanos, así sean lejanos de otras tierras. Nosotros estamos para servirles y estamos dispuestos a compartir. Yo les he dicho, hermanos, aquí está el material. Si alguna vez desean que este servidor pueda tener una clase con ustedes, unas reuniones para despejar dudas, con mucho gusto. Y así estamos dispuestos a hacerlo, hermanos, a seguir aprendiendo. Entre más servimos, entre más compartimos, pues más aprendemos. Ahora hemos venido, hermanos, con el ánimo de creer que nos vamos a olvidar de todo lo que hemos aprendido y nos vamos a volver a sentar como niños a aprender el mensaje del tercer ángel. No sabemos nada, no sabemos nada. Aquellos que hacen alarde de que saben y entonces que les dicen a los otros que no saben, pónganse a estudiar, pónganse a leer, no califican aquí, porque están dando a entender que ellos se han leído, que ellos se han estudiado, que ellos sí se han trasnochado y que los demás no. Hermanos, nosotros no sabemos nada. El apóstol Pablo dijo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bueno, nosotros la doctrina que hemos aprendido no la tenemos por basura, ¿verdad? La valoramos, amamos lo que el Señor nos ha enseñado, pero ahora, hermanos, consideramos que es necesario sentarnos a los pies de Cristo como los niños. Aprendemos más a partir de aquellos textos que conocemos mejor, los que nos son más familiares. No olvidemos eso. Hermanos, hay algunos textos que nosotros ya los conocemos, nos son muy familiares, hasta nos los sabemos de memoria. Y este es el caso del mensaje del tercer ángel. De esos textos que creemos que ya conocemos y que nos sabemos de memoria, muchas veces ni los leemos ni queremos aprender más. Pero el hermano A.T. Jones dice, de esos textos es que aprendemos más. Los que ya sabemos, los que ya conocemos. ¿Sí? ¿Comprendéis que cuando alguien toma un texto o un pensamiento y tras haberlo estudiado por largo tiempo llega al convencimiento de que ha captado todo lo que contiene, se cierra en sí mismo? Oh, hermanos, hay tanta verdad aquí, ¿no? ¿Quién de nosotros se pone a ver, a leer y a releer ahora el mensaje del tercer ángel? Porque creemos que ya lo hemos aprendido. Y muchas veces
cuando hablamos del mensaje del tercer ángel, hermanos, ni siquiera vamos a la Biblia y no lo leemos. Por eso hoy empezamos leyendo el mensaje del tercer ángel. Y la hermana Ángela nos lo leyó completo, ¿verdad? Hasta el versículo 12 de Apocalipsis 14. Bueno, se cierra en sí mismo cuando no lee el texto que ya conoce. Cuando dice, ahora lo comprendo, se priva de aprender lo que realmente hay en el texto. El hermano Porter, miren esto de interesante. Y aquí, hermanos, ya el hermano va a empezar, ¿no?, a hablar de algunas cosas que nosotros las podemos ir, hermano, comparando con lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad? Dice, el hermano Porter nos ha hablado en el estudio precedente del propósito de Dios de hacernos conocer esas cosas. ¿Qué tipo de propósito fue ese? Un propósito eterno. Y la escritura es la expresión del pensamiento de Dios para nosotros según ese propósito eterno. Es el medio por el que lleva a cabo, establece y da a conocer su propósito. ¿Qué tipo de propósito es? Eterno. ¿Cuán profundos son sus pensamientos? ¿Cuál es el alcance de ese propósito? Eterno. ¿Cuán profundos son entonces los pensamientos expresados en las escrituras? Eternos. Este es el estilo de A.T. Jones. Es un estilo muy particular. Al hermano A.T. Jones le gustaba preguntar, le gustaba escuchar a la congregación, y por eso en sus libros muchas veces encontramos congregación. Ahí está la respuesta de la congregación. ¿En cuántas expresiones de las escrituras tiene el pensamiento una profundidad eterna? ¿En cuántos pasajes? Y él mismo está respondiendo, ¿verdad? Él mismo está respondiendo, ¿sí? ¿En cuántos pasajes de las escrituras, en cuántas expresiones de las escrituras tiene el pensamiento una profundidad eterna? ¿En cuántos pasajes? En todos y cada uno de ellos. No hay que descartar nada, hermanos, como en los testimonios. En consecuencia, es necesaria la totalidad de las escrituras para que el Señor nos pueda expresar lo que quiere decirnos acerca de sus propósitos, de su propósito eterno. Así es. Recuerdan que cuando en el camino a Emaús, el Señor Jesús aparece a los dos caminantes que iban a esa aldea, y Jesús les vela los ojos para que no los reconozcan, habla con ellos, y después de que los escucha, los amonesta y les dice insensatos, ¿cierto? Insensatos, tardos para entender todo lo que los profetas han dicho de mí, de Jesús. Y comenzando desde Moisés y pasando por todas las escrituras y los profetas, pasando por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces no hay que descartar nada de las escrituras, así como no hay que descartar nada de los testimonios, pero hay que leerlos en el tiempo y lugar adecuados, ¿verdad? Teniendo en cuenta el principio del tiempo y lugar. En consecuencia, dice, es necesaria la totalidad, ¿no?, de las escrituras. ¿Qué profundidad tiene el pensamiento en cada pasaje de las escrituras y en las palabras empleadas para expresarlo? Una profundidad eterna. Por lo tanto, tan pronto como alguien capta alguno de esos pensamientos y cree que ya comprendió el texto, noten esto, hermanos, no ser lectores superficiales. Por lo tanto, dice, tan pronto como alguien capta alguno de esos pensamientos y cree que ya comprendió el texto, ¿cuán lejos está de ello? ¿Cuán lejos está de alcanzar el pensamiento que está realmente allí en aquel pasaje? Y se escucha una voz de la congregación que dice, tan lejos como su mente está de la mente de Dios. Hay muchos hermanos que se la pasan especulando acerca de Dios. Quieren entender a Dios. Quieren meterlo allí en un microscopio y analizarlo y tomarlo en una probeta, en un beaker y dividirlo. ¿Cuán lejos están de la mente de Dios, verdad? ¿Cuán alejados están de la realidad? Y por eso terminan dudando del Espíritu Santo y negando la divinidad del Espíritu Santo. Y quieren comprender todo lo del Espíritu Santo y lo terminan negando.
Triste realidad, hermanos, qué triste condición esa. Cuando dice, tengo la verdad, he captado la idea, está cerrando su mente a la sabiduría y al conocimiento de Dios. Se está poniendo a sí mismo y a su propia mente en el lugar de Dios y de los pensamientos divinos. El que hace así no puede continuar aprendiendo nada más. ¿No veis que en ese instante se está privando, dice, se está privando de aprender en lo sucesivo? El que sigue ese curso queda impedido de aprender nada más allá de sí mismo y desde luego no alcanzará jamás el conocimiento de Dios. Quizás haya alguien que al enterarse que nosotros vamos a leer este libro o al saber dirá, otra vez el mensaje del tercer ángel, pero si de eso se predica cada sábado, está en esta condición, ya no puede aprender más, ¿sí? Entonces, queda impedido de aprender algo, no aprende nada más. Los pensamientos expresados en las afirmaciones de las escrituras tienen una profundidad eterna. Por lo tanto, ¿qué límite podemos marcarnos al estudiarlos? Ningún límite. ¿No nos presenta eso el espléndido panorama y el grandioso prospecto de que la mente eterna de Dios resulta desplegada ante nosotros a fin de que la estudiemos? Conviene que no olvidemos que ese es el campo de estudio en el que nos vamos a entrar. Bueno, hermano, vamos a entrar a estudiar entonces ese campo, ¿no? Tan importante. Bueno, dice aquí el hermano, dice, hemos estado aquí por un tiempo, ¿verdad? Vamos a leer hasta aquí, hermanos. Hemos estado aquí por un tiempo, ¿cierto? Hemos estado aquí por un tiempo. Seamos cuidadosos, no vayamos a creer que sabemos algo. Asegurémonos de no habernos confinado a la idea de que sabemos algo de la forma en que deberíamos saberlo. Establezcamos de una vez, y según la palabra de Dios, que no conocemos nada en absoluto. Cada línea de pensamiento contiene algo que está dispuesto para que lo comprendamos. Hasta no haber pasado todas las profundidades de la eternidad, no alcanzaremos nunca el lugar en el que tengamos derecho a pensar que conocemos aquello y que hemos agotado lo que contiene. ¿No os parece? Me alegra saber que hay temas como esos a nuestra disposición para que los estudiemos y un periodo de tiempo como ese, la eternidad, para estudiarlos. Como primera cosa, alegrémonos porque es así. Bueno, el hermano Ate Jones está hablando de la eternidad para estudiar ciertos temas, ¿no? De las escrituras. La hermana Ángela, con mucha razón, dijo, bueno, la eternidad no va a bastar para conocer a Cristo, para conocer todo el tema de las Sagradas Escrituras. Sí, seguiremos en la eternidad estudiando y comprendiendo muchas cosas. Ahora, hermanos, antes del cierre de la gracia, tenemos que advertir sobre la no adoración a la imagen de la bestia ni a la bestia. Después del cierre de gracia, pues ya no va a servir amonestar, ¿verdad? Para no adorar a la bestia, porque ya básicamente las personas habrán recibido su marca y habrán decidido su suerte, ¿sí? Entonces, allí vamos a continuar aquí, hermanos. El texto citado dice, el texto citado permanecerá con nosotros, al menos por tanto tiempo como estemos en este mundo, y no va a perder vigencia después, seguirá en pie. La Biblia, la palabra de Dios expresada en este formato, dejará de ser. Las Biblias serán quemadas como cualquier otro libro de papel y piel, ¿sí? Pero la palabra de Dios no será quemada. El texto en esta forma, el texto impreso, ¿sí? Escrito aquí, el texto en esta forma, perdurará por tanto tiempo como dure el mundo, pero posteriormente seguirá existiendo en el cuerpo. Por lo tanto, ese texto seguirá todo el tiempo con nosotros.
nos acompañará por la eternidad. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. No lo sabe, nadie lo sabe. Nos alegra, hermanos, que sea así. El hermano insiste en esto, ¿no? Pero no vamos a pasar demasiado tiempo, dice él. Pero no vamos a pasar demasiado tiempo con ninguno de esos textos, ya que hay otros varios que querríamos traer aquí esta noche. Retomando el pensamiento al que nos hemos referido al principio, hemos venido aquí esperando aprender muchas cosas que son nuevas y muchas nuevas cosas a propósito de lo que ya sabíamos con anterioridad. No obstante, no hemos venido a aprender nada que no sea la verdad. Qué importante es. Es la verdad lo que queremos. Lo único que tiene poder, bendición y fuerza para santificar es la verdad. Y solo puede ser la verdad tal como es en Jesús. No existe otro camino a la verdad. Por lo tanto, viniendo con ese propósito para conocer solo la verdad, eso es lo único que hemos de estudiar, lo único que nos debe interesar, la verdad. Entonces no hay espacio para especular ni traer teorías humanas, ni el yo creo, ni el yo pienso, ni el yo entiendo. No, no tenemos espacio para eso. Por eso nos limitamos a lo que está escrito. Es verdad que el Señor nos da discernimiento para hacer algunas opiniones que están de acuerdo con el escrito está. Bueno, lo único que nos debe interesar entonces es conocer la verdad, dice el hermano Gatellos, ¿cierto? No corresponde a vosotros ni a mí el decidir si se debe tratar de algo antiguo o nuevo, decidir quién lo presente en esta reunión ministerial, si lo hemos de estudiar o no, a cualquier otra consideración o cualquier otra consideración. La pregunta que debemos hacernos ¿es verdad? Si es la verdad, tomemos la palabra del Señor tal como Él nos la da, al margen de la persona a través de quien venga, de la forma en que nos llegue y aunque viniera por el camino exactamente opuesto al que habíamos esperado. Y hay las mayores posibilidades de que que ese sea el caso, puesto que dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Por lo tanto, si es que hemos determinado la forma en que haya de venir, existe toda posibilidad de que venga de otra manera. Bueno, el Señor, los caminos del Señor son así, ¿verdad? A veces esperamos nosotros una manera y Él aparece de otra manera. El Señor no permitirá que nadie dicte o trace sus planes. Podemos apropiarnos este texto del Señor. Verdaderamente tú eres Dios que te ocultas, Dios de Israel que salvas. Dios se va a ocultar. No siempre podremos saber los caminos que va a escoger para obrar. Mantengámonos siempre en la actitud que le permita elegir su propia forma de hacer las cosas. Así estaremos perfectamente seguros. Entonces podremos estar libres de toda ansiedad y no sentiremos que corresponde a nosotros manejar los asuntos de la forma que sea. Su sabiduría no tiene fin, para él no hay limitaciones y nosotros simplemente nos mantenemos todo el tiempo alerta para observar cómo actúa. No tenemos otra tarea excepto la de gozarnos viendo cómo obra, dice el hermano Atellos. No tenemos otra tarea excepto la de gozarnos viendo cómo obra Dios. He sido muy bendecido en el estudio de la Biblia y en la observación de cómo obra el Señor. El estudio más oscuro y misterioso es también el mejor de los estudios, ya que permite que nos pongamos a un lado y veamos cómo es Él quien actúa. Si pudiéramos predecir siempre lo que va a venir, resultaría menos interesante. Al llegar a lo más oscuro, tenemos la mejor oportunidad para observar con mayor interés y determinación cómo lo resuelve el Señor. Bueno, hermanos, hasta aquí hemos avanzado, ¿cierto? En una parte de las recomendaciones que el hermano A.T. Jones ha hecho antes de empezar
a estudiar, ¿verdad? Lo que es realmente el mensaje del tercer ángel. Él, antes de entrar a estudiar a la bestia, a su imagen, él pone aquí una base. Hasta ahora, ¿cuál es esa base? Todo lo que tú y yo hemos aprendido, vamos a hacer de cuenta que no sabemos nada y que tenemos que venir solamente con el propósito de estudiar y conocer esa verdad. No hay otra verdad, la verdad de la palabra de Dios. Toda esta parte, hermanos, él sencillamente hace una breve, bueno, una extensa introducción, ¿sí? A enseñarnos a nosotros cómo debemos ser enseñados y cuál es la disposición que debemos tener antes de entrar a estudiar el verdadero mensaje del tercer año, ¿sí? De tal manera, hermanos, que cuando ya lleguemos nosotros a entender que el Señor nos ha prometido conocer la verdad, ¿sí? El hermano Ate Jones dice, qué gran promesa es la de que conoceremos la verdad, ¿cierto? Él nos da el Espíritu de verdad para guiarnos a la verdad. Y el Espíritu es un guía tan perfecto, tan infalible, que silenciará toda otra voz que no sea la que proviene del que es verdad y vida. Yo me pregunto, hermanos, ¿en qué problema tan grande están aquellas personas que están negando al Espíritu Santo, que están blasfemando del Espíritu Santo, diciendo que no es una persona y que no es Dios? ¿Quién los va a guiar a la verdad si el Espíritu Santo es el que hace eso y lo están negando? ¿Y cómo pueden ser estas personas del mensaje del tercer ángel y predicar el mensaje del tercer ángel si están negando al que les enseña la verdad del mensaje del tercer ángel? Eso es una contradicción, ¿verdad? Y el Espíritu, dice, es un guía tan perfecto, tan infalible, que silenciará toda otra voz que no sea la que proviene del que es verdad y vida. Hermanos, cuando el Espíritu Santo no está en nosotros, las otras voces son escuchadas. El Espíritu Santo no las silencia, las voces de los demonios, de las fábulas, de las doctrinas de demonios, y por eso causan confusión. Por lo tanto, hermanos, vengamos al estudio con ese espíritu, permanezcamos en él y Dios nos instruirá. Y como dijo alguien en los días de Job, y está escrito en el libro que lleva su nombre, ¿qué maestro es semejante a él? Hermanos, de esta manera, el hermano Atellón cierra su introducción al mensaje del tercer ángel en su primer capítulo, ¿cierto? Y entonces, ya de esa manera cierra el primer capítulo de este tema y va a empezar a hacer ya un análisis un poco más profundo para luego sí, hermanos, adentrarse en lo que realmente es el mensaje del tercer ángel. Seguramente nosotros esta noche, cuando vimos la portada del mensaje del tercer ángel, esperábamos estudiar de la bestia, de su imagen, de la marca, muchas cosas. Pero el hermano Ate Jones nos ha dado hoy una buena recomendación que quizás a muchos nos hace pensar y nos pone en el lugar, hermanos, donde debemos estar. Yo quisiera escuchar a los hermanos si hay algún aporte o alguna pregunta al respecto de lo que hoy hemos estudiado o algún comentario, hermanos, antes de orar y terminar el estudio de esta noche. Adelante, hermanos. Bueno, hermano Carlos, en lo personal es muy agradecido con Dios primeramente y al mensaje que hoy usted nos trae con el hermano Ate Jones. Eh,
nunca termina uno de aprender, hermano. Siempre vamos a estar aprendiendo algo nuevo, ¿sí? Y ni nunca hay que conformarnos con lo que ya supuestamente sabemos, porque como dice el hermano Jones, creemos que sabemos y no sabemos nada. Entonces, hay que seguir estudiando. Y esto nos da la pauta, hermanos, ya que eh, con la ayuda de Dios, este mensaje de tercer ángel o esta lectura nos traiga mucho más aprendimiento a todos, hermanos. A los que estamos aquí en la sala y a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales por medio de YouTube. Estoy muy agradecido, hermano Carlos, y muchas gracias por esta introducción al tema del tercer ángel. Bueno, hermanos, muchas gracias, hermano Guadalupe. Saben, el hermano Ate Jones, antes de entrar a hablar de cierta situación que se estaba presentando en Estados Unidos, por la experiencia que el Señor le permitió vivir, él se tomó unos buenos días, ¿sí? Varios espacios en la noche para hablar de este primer capítulo y sentar las bases antes de empezar a estudiar. Si hemos venido a estudiar el mensaje del tercer ángel, tenemos que volvernos como un niño y pensar que no lo sabemos todo, que necesitamos comportarnos y sentarnos a los pies de Jesús para ser enseñados y que si creíamos que sabíamos algo, no lo sabemos como lo deberíamos saber. Y entonces, al decir que ya no podemos aprender nada más, estaríamos cerrando, ¿cierto?, la puerta para aprender algo. Él, ya en su capítulo 2, empieza ya en otra noche, en días diferentes a lo que habló todo este primer capítulo. Dice, esta noche voy a tomar un texto con el que seguiremos al menos una semana. Noten ustedes, hermanos, que él va a citar un texto, ¿cierto? Y dice que en ese texto van a estudiar por lo menos una semana más, ¿sí? Y dice, creo que todos estáis familiarizados con ese texto. ¿Y cuál es el texto? Noten. Y ese texto, hermanos, este texto aplica para nosotros ahora, ¿sí? Aplica para nosotros ahora. El pueblo que comprenda ahora, 1893. El pueblo que comprenda ahora lo que está por sobrevenirnos mediante lo que está sucediendo ante nuestros ojos, dejará de confiar en la inventiva, en el invento humano, y sentirá que el Espíritu Santo debe ser reconocido, recibido y presentado ante el pueblo. Hermanos, A.T. Jones escribe una frase o cita un pasaje, más bien cita un pasaje, donde nosotros ahora en este tiempo, después de 131 años, quizás podríamos decir, estamos viviendo la misma situación. Recuerden que A.T. Jones vivió en tiempos donde se decretó leyes dominicales, donde se formó imagen de la bestia y se decretó marca de la bestia. Inclusive hubieron cárceles, hubieron persecuciones, se quitaron propiedades y muertes. Y de eso los pioneros dan hasta los nombres de las personas que fueron encarceladas y algunos muertos. ¿Sí? En ese contexto vivieron ellos. Y ese mismo contexto es el que nosotros estamos viviendo. ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo de ellos y nosotros? La diferencia es que en su tiempo se formó de manera parcial la imagen de la bestia y se decretó de manera parcial la marca de la bestia. Ahora nosotros vivimos un tiempo más solemne,
que es la formación definitiva de la imagen de la bestia, y el decreto definitivo de la ley dominical nacional y mundial. ¿Cuántos desearían vivir en nuestro tiempo, hermanos? ¿Cuántos habrán deseado vivir en nuestro tiempo? ¿Cuántos de estos pioneros y muchas personas desearon ver lo que nosotros ahora estamos viendo ante nuestros ojos? Y por eso dice, el pueblo que comprenda ahora lo que está por sobrevenirnos, esta crisis de la ley dominical, mediante lo que está sucediendo ante nuestros ojos. Hermanos, mañana, en el tema de mañana, vamos a ver lo que está sucediendo ante nuestros ojos, lo que acabó de suceder en este mes de noviembre, en el progreso de la ley dominical, con dos eventos importantísimos que sucedieron casi a la par. Las elecciones de Estados Unidos, que ya las hemos analizado, que trajeron como reelegido al presidente católico puesto ahí por los jesuitas, ¿cierto? Donald Trump. Y también la realización de la COP29, donde vamos a demostrar que definitivamente, hermanos, es la religión la que ha pedido a gritos, es el mundo religioso el que ha pedido a gritos que se establezca la ley dominical. Y vamos a demostrar con evidencias que la Iglesia Adventista como denominación está dentro de ese grupo religioso que clama urgentemente para que se apliquen las medidas para controlar el cambio climático, que no es otra cosa más que las leyes dominicales. Hermanos, el tiempo nos ha tomado ya, hemos terminado aquí. Le vamos a dar gracias a Dios por habernos permitido haber estudiado esta noche. Hermanitos, quería saludarlos desde acá de Soacha, ya estoy en Soacha, y agradecerle a todos mis amados hermanos todo el cuidado y el amor que me profesaron durante mi crisis y las oraciones que llegaron hasta el cielo y el Señor las respondió con su inmenso amor. Y pues no pasó a mayores mi problema, pero todavía estoy eh, en, en apuros con el problema que me causó eso, porque no he podido solucionar la extracción de la muela porque está muy inflamada. Entonces me tienen tomando antibiótico para desinflamarme, pero casi no puedo comer alimentos sólidos, sino puros líquidos y líquidos. Y entonces eso me tiene bastante, y me duele mucho la cabeza y el ojo derecho. El ojo derecho, sí, el ojo derecho. Me está doliendo bastante. Entonces, pues les pido que por favor me colaboren, sigan orando por mi recuperación, que yo pueda solucionar el problema de la cirugía de la muela. Pero pues bueno, ahí esperemos, pero el Señor ha respondido positivamente, ya estoy más tranquila, ya estoy en casita y pues les agradezco mucho, hermanos, les agradezco con todo mi corazón el apoyo que me brindaron, les amo mucho y bendiciones para todos. Muchas gracias. Hermana Dalila, bueno, nos alegra. Ay, se fue la señal. Hermana Dalila, silencia el micrófono, por favor. Espere que se fue la señal. Ah, Bueno, nos alegra que esté un poco más estable, hermana Dalila. Nos alegra que no haya pasado a mayores. Lamento que esto haya quedado dentro de la grabación. Sé que usted está agradecida con Dios, con los hermanos. Y bueno, nosotros como hijos de Dios sabemos que no podemos
confiar, ¿cierto?, en las drogas venenosas, menos en ese tipo de antibióticos que nos traen prejuicio a los órganos digestivos, a los órganos como es el páncreas también, el hígado. Tenemos la manera de hacer los antibióticos correctamente a través de la cebolla, del ajo, ¿verdad? Que nos aportan los antibióticos y poder buscar la manera de controlar las inflamaciones o las infecciones a la manera de Dios, con los remedios sencillos que Dios nos provee. Nosotros sabemos que no podemos depender de médicos o de ir de médico en médico, pasar de droga en droga, porque son drogas venenosas y las drogas venenosas no están dentro de las recomendaciones que la verdadera reforma pro salud las hace, ¿verdad? Hace poco tuve la experiencia bueno, tuve dos experiencias y me excusan que cite a un hermano mío. Él tiene un problema, él es sordo y es mudito, es mudo, no habla. Por la edad avanzada, teníamos que extraerle mm, sus dientes para poderle colocar una prótesis dental. Entonces, lo programaron para extraerle de una vez 6 muelitas, seis. Y bueno, se las extrajeron, obviamente, para eso lo anestesian, ¿verdad? No hay otra manera, lo anestesian, se las extraen y lo primero que hacen es escribirle en la fórmula el antibiótico y el analgésico para el dolor. Y bueno, como él básicamente estaba a mi cargo en el cuidado, hermanos, delante de Dios, la honra sea para él. Yo no le di ni un solo antibiótico, ni un solo. Sencillamente le manejamos el asunto con algunas hierbas, manzanilla, caléndula, le manejamos, ¿cierto? Con hielo para evitar la inflamación, todo ese día, con hielo, 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 y ya después al otro día, ya con caléndula, con manzanilla para desinfectarle. Hermanos, a los 8 días que volvimos a control, porque eso podrán ustedes imaginar, por debajo, todo eso cosido, ¿no? Puntos. Cuando fuimos al médico, cuando yo lo llevé al control, obviamente ellos no sabían que yo no le había dado ni un solo antibiótico. Y cuando lo examinaron y dijeron, no, está perfecto, no está irritado, no está infectado, no está inflamado, está muy sanito, y le extrajeron todos los puntos. Una vez que lo hicieron, yo le dije, doctor, le quiero contar que mi hermano no tomó un solo antibiótico. Yo no le compré eso y le traté a la manera sencilla con los remedios, con los agentes sencillos de la naturaleza, que es, y le comenté. Dios fue honrado y nosotros pudimos dar testimonio de eso. Bueno, hace 6 meses, hermanos, a mí me practicaron una cirugía aquí en la clavícula. Lamentablemente, un accidente me hizo que se fracturara, ¿verdad? Y no tomé un solo antibiótico, nada de eso. Las curaciones, las limpiezas y obviamente incrementé el consumo de ajo, de cebolla morada, comiendo sanamente, como comemos, gracias a Dios, de una manera sencilla. Y lo mismo, hermanos. Entonces, hermana Dalila, para la gloria de Dios, queremos que esos consejos que hemos aprendido, esa manera correcta de prevenir y tratar, no podemos nosotros someternos de médico en médico, de droga en droga. Y debo decirle, ¿no? Con el amor a usted y a todos, el Señor no puede combinar, o sea, no podemos combinar las drogas venenosas con la oración a Dios, porque si el Señor a través del Espíritu de Profecía nos prohíbe usar drogas venenosas, a menos que sea un accidente y una fractura
una cirugía donde lo tengan que meter al quirófano y quizás algo que se nos escapa de las manos, algo que se nos sale de las manos. En los quirófanos hay muchas infecciones, muchas bacterias y muchas veces uno quizás debe firmar un consentimiento antes de la cirugía para que le apliquen ciertos medicamentos para evitar el dolor y quizás algunas infecciones. Se sale de nuestras manos, ¿verdad? Pero es nuestro deber honrar al Señor y creerle a Dios. El mensaje del tercer ángel tiene que ver con la reforma pro salud. Bueno, hermanos, para la gloria de Dios entonces lo hacemos. Esperamos que con la ayuda de Dios nosotros podamos siempre ir de la mano del Señor, aprendiendo y avanzando, ¿no es cierto?, en estos propósitos. Vamos a orar, mis hermanos. No sé si hay algún otro comentario al respecto del tema que acabamos de estudiar, hermanos, sobre Hermano Carlos. el consejo que nos hace el hermano Ate Jones de venir a los pies del Señor, a sentarnos, a aprender y quizás estar dispuestos a ser enseñados. Hermanita Adriana. Hermano, quería decirles que, bueno, hoy me siento muy motivada de hacer este estudio, de realizarlo en compañía de todos ustedes, porque, pues bueno, siempre, o sea, bueno, escuchando a Ate Jones, es como si él le diera un parte de alivio a las personas que nos sentimos como que no sabemos mucho, ¿sí? Estudiar con personas que quizás se desenvuelven bien, digamos, predicando el evangelio, el mensaje del tercer ángel. Entonces, cuando él da esa recomendación, nos dice que todos vamos a empezar, pues, como a hacer este estudio, como de cerito, que todos vamos entonces es algo, pues, motivante para mí. Y otra cosa, hermano, que yo le doy gracias al Señor esta noche es que cuando nosotros recibimos esos 3 libros, que fue el que estamos estudiando en la escuela sabática, el Gran Movimiento Adventista y el mensaje del tercer ángel, pues bueno, en la escuela sabática estamos estudiando el primero. Yo escuché el Gran Movimiento Adventista completo, pero al buscar el mensaje del tercer ángel me salían resúmenes y nunca pude, o sea, nunca pude leerlo, escucharlo, mejor dicho. Entonces, cuando usted anunció en días pasados de que lo íbamos a estudiar, yo le di muchas gracias al Señor porque pues era el único que me faltaba, ¿sí? De esos 3. Entonces, sí, me siento muy, muy feliz y muy agradecida con el Señor porque pues me dio el privilegio de estudiar con ustedes este libro. Claro que sí, hermana. Bueno, para la gloria de Dios, estas horas de escuela sabática que estudiamos con la hermana Argenis, con la hermana Ángela, pues se vuelven muy agradables, ¿no? Porque estudiamos del escrito está. Ahora estamos estudiando también otros temas y hermanos, hoy por el tiempo no alcanzamos a estudiarlo todo. Página 10 del libro, hasta ahí llegamos hasta el primer párrafo, entonces nos falta y no lo vamos a hacer en el próximo tema, pero lo vamos a hacer a manera personal. Terminar de leer este capítulo porque nos va a profundizar lo que significa conocer la verdad y la obra del Espíritu Santo al guiarnos a conocer toda esa verdad. Es muy importante que lo leamos, Dios mediante, con la ayuda de Dios en la próxima clase. Lo seguiremos estudiando, ¿cierto? Quizás el próximo Santo Sábado, la puesta del sol del viernes. Y para ese momento ya estudiaremos esta parte, ¿no? Para adentrarnos ya en lo que es el mensaje del tercer ángel. Bueno, hermanos, entonces voy a pedirle el favor, al que esté aquí en la lista, hermanos, de número 7, por favor, hacer la oración. A ver, aquí está de primera. Aquí está de primero el remanente, segundo Adriana Cárdenas, tercera Ángela, cuarta Argenis, quinto está la hermana Abigail, de sexta está hermana Dalila. Hermanita Lisa, le corresponde a usted, hermanita, hacer la oración. ¿Me está escuchando, hermanita?
Bueno, no está escuchando la hermanita Elisa o no ha prendido el micrófono. Bueno, hermano Luis, hermano Guadalupe, si es tan amable, hacer la oración final, por favor. Vamos a ir de rodillas. Si son tan amables, vamos de rodillas, hermanos. Oremos, hermanos. Amado Padre que moras en el cielo, te damos muchas gracias, Padre nuestro, por la vida y la salud que nos has concedido, Señor, hasta este momento. Te damos gracias por este sábado santo, Padre, que hoy nos regalas de gozo y alegría para poder compartir tu palabra, Padre Santo. Es por ello que estamos tan agradecidos, Señor, de que nos das de tu misericordia para poder todavía, Señor, compartir estos mensajes que nos llenan de gozo. Señor, damos tantas gracias por los hermanos que estamos aquí reunidos en la sala y por todos aquellos hermanos que nos están escuchando a través de los medios de Internet, Señor, de YouTube, y a todas aquellas personas que tengan el gusto y el privilegio de poder compartir este gran mensaje, Señor, de verdad presente, que es el mensaje de esperanza. Gracias, Padre Santo, por traernos, llevarnos de la mano como tú lo has prometido, Señor, y que nunca nos soltemos, Señor, de ti, para poder permanecer firmes hasta que cuando vengas en la nube de los cielos, Señor, por este pueblo que ha esperado tanto tiempo, Señor, pero con gozo y con alegría estamos aquí, Señor, escuchando tu mensaje. Gracias por esos hermanos que han recuperado su salud, Señor. Bendíceles, Padre, y que ellos puedan utilizar de esos medicamentos naturales que tú nos has proveído, Señor, dentro del régimen del plan Pro Salud. Esté con esos hermanos, pon tu mano sanadora sobre ellos, Señor. Y sobre aquellos que estamos enfermos, está espiritualmente, Señor. Ayúdanos, Padre, a acercarnos más a usted. Ayúdenos a que dependamos de usted, Señor, de que cada vez más nos acerquemos a usted, así como aprendimos esta noche, Señor, que debemos de ser como un niño para poder formar parte de tu reino, Señor. Y solo así vamos a ser recibidos en tus brazos, Señor. De otra manera, Padre, eh, ayúdanos. Sé con el hermano Carlos, Señor, proveele más sabiduría, Padre, y que él pueda impartir este mensaje, Señor, hasta cuando tú vengas, Señor, en las nubes de los cielos. Y que todos y cada uno de nuestros hermanos, Señor, puedan regocijarse de manera muy especial en este santo sábado, Señor, y que nada esté en nuestras mentes más que el de glorificar tu santo nombre, Señor, y hacer tu santa y divina voluntad. Gracias, Señor, por este mensaje y este estudio que hemos tenido esta noche. Todo esto, Señor, te lo suplicamos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que para Él sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. 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 Amén.